El presidente Noboa lleva un año en el ejercicio del Ejecutivo. Estamos en un periodo electoral y todos esperan que el presidente en un año haya solucionado los problemas que el Ecuador tenía, considerando como si el periodo en el cual ha gobernado fuesen más o menos 4 años. Y es comprensible porque en un periodo electoral todos critican la labor desarrollada por el Ejecutivo. Hola Gerardo, qué gusto estar aquí con ustedes en Convergente TV otra vez. Me parece interesante que hagamos este análisis porque incluso medios de comunicación están atacando directamente al presidente Noboa. Hay un medio en específico en el cual el dueño del medio tiene una rencilla jurada contra los Noboa por un tema familiar y le da con todo, como que la culpa de las sequías de Noboa, como que el mal funcionamiento de las hidroeléctricas por no haber agua es culpa de Noboa, eh, como que las termoeléctricas destruidas por el ministro Alexei Mosquera es culpa de Noboa. Entonces, tenemos que ser realistas en la evaluación. Lamentablemente la gente tiene memoria corta y hay que decirlo así. Eh, Escuchan que le echan la culpa a Noboa porque no hay luz y todo el mundo lo repite y no hace el análisis real de que hemos recibido un país con inmensos problemas, no solo en el tema de generación eléctrica, porque el 92% de la generación eléctrica actualmente es hidroeléctrica, lo que quiere decir que si no hay agua, el 92% de de la luz no existe. Otra cosa que hay que analizar es que el presidente Noboa recibió un país quebrado, un país sin dinero, un país paria al que nadie le quería dar un préstamo ni acercarse a él. Y hace unos días pagó una deuda con el Seguro Social. Tengo entendido que también pagó la deuda con los maestros jubilados y ha estado tratando de hacer lo imposible para cumplir con todas esos vacíos económicos que quedaron a raíz del correísmo, porque no nos olvidemos que el correísmo se llevaron la plata del IES, del BIES, del Fondo de Cesantía de los Maestros, del ISPOL, del EIFA, y no dejaron dinero en ningún lado. Y eso es lo que la gente se olvida. Y cuando tú se los haces recordar, te dicen, ah, pero hay que dejar de hablar del pasado. No podemos dejar de hablar del pasado si lo que estamos arrastrando ahorita es justamente un pasado nefasto que tuvo este país. Carlos Miguel, tú has hablado de que Noboa recibió un país quebrado. Y es verdad, todos esperábamos en un momento determinado que el expresidente Guillermo Lasso, siendo banquero, maneje mejor los recursos. Sin embargo, resultó que aparentemente no fue así. No es menos cierto que el expresidente Moreno abrió la puerta o el camino para la reconciliación, por decirlo de alguna manera, con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial, la CAF, el BID, etcétera, porque de una manera u otra, digamos que fue siguiendo la receta, como se le denomina vulgarmente. Actualmente, el presidente Noboa ha seguido la receta del Fondo Monetario Internacional y ha obtenido mucho más préstamos, más dinero, más recursos que el mismo expresidente Lasso. Justamente porque ha seguido a pie juntillas y ha cumplido con las obligaciones que le estableció el Fondo Monetario Internacional. Y de hecho, aquello que es el pago al Seguro Social que tú has manifestado, pago a profesores, se puso al día con la policía, les aumentó el sueldo, etcétera, etcétera. Ha comprado estos generadores, las turbinas, etcétera, etcétera. Es dinero que anteriormente nunca hubiésemos podido esperar recibir y que sin embargo ahora estamos recibiendo. ¿Tú no crees que la forma disruptiva que ha llevado el presidente Noboa en este año, esto es, hechos más que palabras, ha dado de una manera u otra este giro de timón en el quehacer político y que le ha dado resultado por lo menos con
lo que es el criterio internacional de los gobernantes del exterior y del mismo Fondo Monetario Internacional, Banca Mundial y los tenedores de la deuda, evidentemente. Mira, tú has hablado de una manera disruptiva que ha tenido Daniel Noboa. Y efectivamente ha sido un tipo más bien callado, que no se ha dedicado a promocionar obras, que ha sido muy cauto a la hora de hablar de muchas cosas, eh, que ha tenido que cambiar uno que otro ministro porque en el camino se ha dado cuenta que necesitaban una persona más proactiva. eh, y tal vez eso no lo catapulta con una imagen mucho más fuerte frente al electorado. El electorado se deja llevar ahora por los chismes baratos de los troll centers, los chismes baratos de la gente que no entiende de economía, que no entiende que si no hay agua no hay energía hidroeléctrica y que si no llueve piensa que es culpa del presidente. Yo creo que se ha manejado bastante bien, eh, sin tratar de poner por delante su imagen, sino por poner por delante su trabajo y demostrar lo que está haciendo. Yo tengo que decir algo muy claro, yo no soy fan de Novoa, pero sin embargo lo apoyo porque veo que está trabajando muy bien. En un principio tenía muchas dudas por su corta edad, pero al haberse criado dentro de empresas muy grandes del país y haberse criado parte del tiempo en Estados Unidos cerca de personajes muy importantes como Robert Kennedy Jr., yo creo que ha ganado experiencia, conoce muy bien lo que hay que hacer. No nos olvidemos que los Kennedy son una familia tradicionalmente política norteamericana y tengo entendido que Daniel Noboa pasaba meses enteros en la casa de Robert Kennedy. Algo debió haber aprendido y ese algo lo ha puesto en práctica. Eh, no creo en las personas que hablan mucho y hacen poco. Noboa nos ha demostrado que hay que hablar poco y hacer mucho. Mucho se habla, Carlos Miguel, de que el presidente Noboa no es muy comunicativo. Y yo creo que, volviendo al tema de lo disruptivo y dejando en claro que tampoco soy novoísta, pero sí soy pragmático, yo creo que lo disruptivo de Novoa en ser pragmático justamente, hablar poco y hacer más allá de lo que tú bien manifiestas, de esta relación con Bobby Kennedy Jr. Y los círculos de poder en los Estados Unidos, yo considero más que nada que siendo él un ejecutivo, joven ejecutivo, viniendo de familias empresarias, el ejecutivo es pragmático y busca lo que se debe de hacer y que dé resultados. Y entonces, podríamos decir, Carlos Miguel, que el pragmatismo le está ganando al populismo. Obviamente, tú sabes que el populismo es mucho hablar y no hacer nada. Mucho ofrecer y después busca quien te dé. Yo creo que el pragmatismo de Novoa va a demostrar que no hace falta ser un charlatán barato, sino que hace falta ser una persona pragmática, como dices tú, que pueda ejecutar las cosas que hacen falta, pueda ver más allá de eso. Por eso es que ya ahora estamos como país adquiriendo generadores termoeléctricos, que el parque termoeléctrico quedó desbaratado cuando se fue Correa. Eh, y eso es lo que nos conviene, gente que encuentre las soluciones a los problemas que hay y no gente que nos cuente el problema y después siga hablando del problema y siga hablando del problema y nunca lo solucione. Yo creo que el ser empresario siempre te da un plus. Mucha gente piensa que no es así, yo creo que sí es así, porque si tú has trabajado toda tu vida y has trabajado en empresas donde has tenido que solucionar problemas no tuyos, sino del conglomerado que trabaja contigo, de la empresa e incluso de tus clientes, estás preparado para hacer por un país más de lo que un político profesional que en su vida ha atendido una tienda de barrio. Y eso es simple matemática. Tuvimos un presidente que tenía eh, título de economista, tenía como 13 honoris causa, y a la hora de la hora resultó que no sabía ni economía.
un par de veces que hizo ejercicios en la pizarra para demostrar su sabiduría, se equivocó. Ni siquiera sabía sumar ni restar. Eh, Al contrario que Novoa, Novoa calladito, sin hacernos los shows baratos, nos está demostrando que en silencio se trabaja mejor. O como decía, no sé qué parte de la Biblia lo dice, que tu mano de izquierda no sepa lo que hace la derecha. Está haciendo eso, que su mano izquierda no sepa lo que está haciendo la mano derecha, porque tú no tienes por qué estar promocionando al mundo las cosas que estás haciendo bien. La gente simplemente se va a dar cuenta de lo que haces bien y te va a premiar por hacerlo. Miguel, en política se dice que el político debe de generar sensaciones y contar relatos para comunicar con el pueblo, para hacer clic con el pueblo. ¿Tú crees que Novoa está generando sensaciones? ¿Qué tipo de sensaciones? Y evidentemente los relatos son muy escasos, pero han sido muy puntuales en cuanto al tema de combate a la inseguridad, combate a los narcopolíticos, a los narcojueces, etcétera, etcétera. Eh, ¿Está o no está haciendo clic y está o no está comunicacionalmente generando sensaciones el presidente? Olvidémonos en este momento de la sensación de disgusto que todo el mundo tiene o tenemos por el tema de los apagones, pero en general, en cuanto al resto, ¿tú crees que genera o no genera sensaciones? Mira, tú hace poco, antes de ayer me parece, o hace 3 días, cuando se aperturó un festival en Quito, resulta que colgaron el muñeco. Eso es una sensación y una sensación de rechazo, evidentemente, hecho por un grupo hipotéticamente artístico, que es su manera de expresión, pero ¿genera o no genera sensaciones y qué tipo de sensaciones genera? A ver, si ponemos en una balanza lo que nos ha generado el tema de los apagones y ponemos al otro lado el combate a la delincuencia, el pago de las deudas, el superávit que tenemos ahorita en la caja fiscal y algunas otras cosas más, yo creo que para los que analizamos, la sensación que nos genera es positiva. Ahora que nombraste el tema de Quito, eso es un grupo delincuencial de izquierda que desde hace años se hacen nombrar artístico para vivir de las subvenciones que le da el municipio de Quito. Pero de artístico no tiene nada, son un poco de vagos, eh, drogadictos, que alguna vez uno de esos vino acá a Guayaquil y en una entrevista le preguntaban qué opinaba del Guasmo que lo habían recién pavimentado. Y el tipo dijo que en los años 60 la gente vivía en el lodo, cuando todos los guayaquileños sabemos que en los años 60 el Guasmo era una hacienda con vacas. Entonces, esa es la gente que está atacando a Novoa, la gente que no conoce de la realidad, gente de izquierda que lo único que quiere hacer es vivir del Estado y seguramente Novoa no les está dando dinero para que vivan del Estado sin hacer nada, pero el municipio de Quito sí se los está dando. Ahora, habría que investigar al municipio de Quito por financiar ese tipo de actos, porque son actos que lo podemos catalogar dentro de crimen de odio, porque pusieron un muñeco al que ahorcaron. O sea, tú no ahorcas a alguien que quieres, tú ahorcas a alguien que odias. Entonces, ese grupillo, digámoslo así, no grupito, grupillo, debería ser investigado por la Fiscalía General del Estado de manera, no recuerdo ahorita la palabra, pero sin que haya una denuncia por el delito de odio. Porque no podemos vivir en un país donde cuando la derecha eh, no acepta algo, pero sin embargo no odia, a uno lo atacan, lo quieren borrar, lo insultan, le hacen de todo. Pero cuando la izquierda demuestra odio y quiere matar a la gente, hay que perdonarles todo porque es la izquierda y la izquierda se supone que son los buenos. Ya esto tiene que acabarse, hay que hacer las cosas de otra manera. Pero Miguel, evidentemente los cortes, este apagón, ha generado dificultades económicas para el sector comercial e industrial. Muchos de ellos han tenido que tomar la lamentable decisión de despedir trabajadores. Digamos que se ha incrementado el número de desempleados.
también esto significa de que la baja de las ventas pone también en riesgo el tema económico. ¿Tú crees que con lo que consiguió el presidente Noboa, los préstamos, los empréstitos, y se salvó o no la dolarización? Porque estaba corriendo riesgo la dolarización de caerse, que muchos de los que sabemos añoran y anhelan que eso suceda, pero el 90% de los ecuatorianos, por no decir el 95% de los ecuatorianos, tenemos claro de que si el país no ha caído en una hiperinflación como la venezolana, es porque estamos dolarizados. ¿Tú qué opinas al respecto? Mira, tal vez el trabajo de Novoa no sea conocido por todo el mundo. Tal vez solo los que hemos estado indagando, investigando, analizando lo que ha hecho, nos hemos dado cuenta de que a pesar de la gran crisis que se generó por la falta de energía eléctrica, de la cual Novoa no es culpable, lo vuelvo a decir, yo no soy fan de Novoa, pero digo, no es culpable, hay que echarle la culpa a quien la tiene, como que se decía antiguamente, al César lo que es el César. Eh, pero aún así, con la pérdida de empleos, yo he visto algunas empresas que han cerrado. Un amigo mío cerró su restaurante, ya no podía, eh, entre la falta de luz y los vacunadores, ya no podía seguir adelante, que esa es otra cosa, que tienen que analizar que todos estos problemas de la delincuencia, de los vacunadores que no dejan trabajar a nadie, que van y le quitan eh, sus ingresos a los comerciantes y que si no pagan les queman los negocios o los asesinan, porque ya han habido algunos asesinatos, han habido algunos secuestros, han habido algunos... El otro día en Urdesa, hace una semana creo que fue, quemaron un local de comida, me parece que fue. Después, a los pocos días en la Tarazana, mataron a un chino que creo que era de un chifa, porque no quería pagar estas extorsiones que hacen. Y eso es lo que la gente debe analizar. Se está luchando contra esa delincuencia. No se puede hacer más porque lamentablemente las leyes que hemos heredado de la década robada no permiten actuar más allá con los delincuentes. Yo he visto casos de policías que han actuado y después viene la familia del delincuente y dice, ay, pobrecito, ese angelito era buena gente, acusemos al policía, meten preso al policía, juzgan al policía y encima le piden miles de dólares para, ¿cómo se llama? Como quien dice, para pagar por la vida del angelito que fue a robar y asesinar. Entonces, tenemos que analizar todas esas cosas. O sea, sí, los apagones nos han perjudicado a muchas personas, eh, pero lo que se está haciendo para remediarlo eh, va a darnos tranquilidad después y lo que se está haciendo contra la delincuencia también nos va a dar tranquilidad. Vi que ayer o anteayer le han entregado un grupo de vehículos blindados a la policía para que actúe en Machala, que Machala es un lugar muy peligroso en la actualidad. Yo no sé dónde están las autoridades de Machala, pero no se los ve por ningún lado. Y eso es lo que tenemos que considerar, que al menos está dando los pasos necesarios para que nuestro futuro sea mejor. Otro presidente se hubiese hecho loco con el tema de la delincuencia, se hubiese dedicado a echarle la culpa, qué sé yo, a Lazo y a Moreno por los apagones, no hubiese hablado de que, por ejemplo, el otro día alguien me decía, pero Correa construyó 8 hidroeléctricas. Y le digo, ¿cuáles son las 8 hidroeléctricas? Nómbralas, por favor. Hay 2 hidroeléctricas que construyó y ninguna de las 2 hidroeléctricas tiene un embalse o represa. O sea, funciona porque corre el río. Y la tercera ni siquiera está terminada porque era una coladera. O sea, había más agua dentro de donde tenían que ir las máquinas que en el corredor por donde tenían que ir el agua para mover las turbinas. Entonces, ya dejó de molestarme con eso porque no me pudo probar las 8 hidroeléctricas. Luego le pregunté, oye, ¿cuántos barriles de petróleo refina al día la famosa refinería del Pacífico ubicado en el Aromo? Y me dijo, pero no hay refinería. Ay, entonces, ¿dónde está la plata de la refinería? Pues eso también hay que evaluar. Mira que mucho más barato fue para los peruanos y para los chinos construir el puerto de Chancay, que lo que se gastó en aplanar ese terreno en la que iba a haber la refinería. Carlos Miguel, tú has hablado de la delincuencia en Machala y hace unos meses atrás
era evidente que la delincuencia, estos grupos organizados de delincuencia, era evidente que dominaban Esmeraldas. Hoy salía una noticia en que decía que los lobos y los choneros, etcétera, etcétera, habían abierto de una manera u otra, por decirlo así, eh, eh, digamos que bases también en Perú y en Chile. El decreto 111 con el que se declaró el conflicto armado interno hablaba justamente de bandas organizadas y de crimen internacional. Hoy eso queda más que a la vista. Y durante todo este tiempo se ha venido hablando por parte de las Fuerzas Armadas y de la policía de que necesitamos apoyo internacional para combatir un crimen internacional. Pero muchos en la Asamblea se han venido oponiendo a esto y digamos que el tema de la base, de bases militares para, para combatir el crimen, se le ha dado la vuelta, se ha tratado de tergiversar. Si bien es cierto, por ahí hubo una aprobación, pero todavía falta para su implementación un par de años, que es el establecer el reglamento para la instalación de las bases, qué pueden hacer, qué no pueden hacer, etcétera, etcétera. Y yo creo que ante ese tiempo, los Estados Unidos nos ha visto con, no sé si con ojos de conmiseración, y nos ha donado 2 barcos, nos ha estado donando helicópteros, nos está donando armamento, porque sabe que el tiempo corre a favor del delincuente y no del Estado que quiere luchar contra ellos, combatirlo. ¿Qué opinión te merece esta situación? Y más allá de aquello, ¿qué opinión te merece que todavía sean considerados como una fuerza política aquellos que ayudan a estos narcopolíticos, que ayudan a estos narcodelincuentes de estas organizaciones nacionales y supranacionales? Mira, tú has dicho algo que todas estas bandas han pasado a Perú y a Chile. Recordemos que hace unas semanas atrás, no sé si fueron 2 o 3 meses, se capturó en España a unos angelitos de estos, de una de estas bandas con sede en Esmeralda. Una asambleísta saltó porque uno era el primo de ella y otra asambleísta se enojó porque el otro era el amante de ella. Entonces ahí estamos viendo dónde es que está el problema principal para que nos frenen la lucha contra la delincuencia ¿Pero organizada. quién los En que, elige? Lo elige el pueblo. ¿Por qué lo sigue eligiendo? Si se queja por un lado de que está sufriendo por la delincuencia, ya sea el del pequeño negocio, el chantaje con la vacuna, o le matan al pariente, o un sinnúmero de situaciones, pero siguen votando por ellos. a ver, yo no creo que voten por ellos conscientemente. Hay gente que lo hace solo por resentimiento y odio hacia los demás, ya, porque la base del socialismo es el odio hacia los demás, no es otra cosa. Entonces les han metido tanto el odio en la cabeza que terminan votando por quienes más daño le hacen al país, porque los que votaron por esos que hacen daño al país están felices con que nos hagan daño a nosotros, a la gente de bien, a la gente trabajadora, a la gente que quiere salir adelante, a la gente que quiere tener un mejor futuro para sus hijos. Entonces ese es el gran problema. Pero de ahí vemos que la ley antipillos que el presidente envió a la Asamblea fue rechazada por quién. A ver, en un partido en el que capturaron a Muentes, que era el operador para hacer todas las trafacías en los juzgados, y en el otro partido estaba de asambleísta un Latin King que está huido. Y no solo el Latin King, están todos los amigos de los tiguerones, de los choneros, de los, qué sé yo, cómo se llaman todos estos grupos. Y aparte de eso están los famosos tetones de la piscina de Miami. ¿Ya? Entonces, analicemos. Eh, ¿Cómo vamos a avanzar si el pueblo lo han enajenado con el odio hacia los demás y termina votando por estos delincuentes? Entonces, ¿cómo vamos a luchar contra la delincuencia si los asambleístas que representan a los delincuentes no dan paso a la creación de nuevas leyes? O sea,
Primero se negaron a la extradición. ¿Por qué? Porque varios de los dos partidos que han apoyado que no apoyaron, perdón, la ley antipillos, tienen trapo sucio. Varios de estos miembros de los partidos tienen mucha cercanía con los miembros de las pandillas y las bandas. Varios de estos personajes deben tener nexos pues, con el narcotráfico internacional y con el lavado de dinero aquí. Porque ahora tú ves mucha gente que antes andaba en bicicleta o tenía un carrito viejo, que ahora vive en casas de medio millón de dólares, tiene 3, 4 autos de lujo y viaja seguido a Miami. ¿De dónde, pues? Si No no es, solo si eso, tú estás, yo el otro día comentaba con un amigo y le decía, hasta antes de la declaratoria del decreto 111, eh, tú veías por San Borondón a cada rato McLaren, Ferrari, Mercedes-Benz, Maseratis, Lamborghinis, por todos lados ibas a Plaza Lago y los veías ahí estacionados, inclusive en algún momento por redes sociales, un día determinado salían a rutear por la ciudad y tal. Después del decreto 111 desaparecieron. ¿Por qué desaparecieron? Es la pregunta del millón. ¿No verdad? Y recordemos también, yo comentaba con este amigo, que hace más o menos unos 4 o 5 años atrás, el gran escándalo era de que a los dueños de patios que tenían vehículos de alta gama amanecían asesinados o los asesinaban en cualquier momento. Y entonces, ¿qué era? Se hablaba de mal reparto, se hablaba de lavado y tal. Ahora dicen, ah, no, pobrecitos, los vendedores de vehículos de alta gama, de segunda mano. ¿Por qué los están tachando de narcolavadores? A ver, no se los tacha, lo que se está tratando es de regularizar la situación de manera tal que se impida que se utilicen a estos patios de vehículos de segunda mano de alta gama y que la imposición de una manera u otra para el tema del Estado genere dos situaciones. La primera, una luz de alerta, porque si pagas impuestos sobre eso, dice, ok, ¿de dónde viene el dinero? Y lo segundo, ¿quiénes son los propietarios de los patios? Entonces, todo eso hace que, digamos que se vea medio sospechoso o sospechosa esta negativa, por decirlo de alguna manera, al tema de la denominada ley antipillos, que igual la envió el presidente de la República y hay discusión sobre aquello si podía o no podía ser, y están inclusive viendo la posibilidad de una consulta a la Corte Constitucional al respecto o de demandar al presidente por haberse arrogado funciones, según los legisladores. Pero independientemente de eso, siguen siendo una fuerza política importante. Yo siempre hacía, Carlos Miguel, una comparación entre el correísmo y el roldosismo. Y siempre manifesté que el correísmo fue el mejor alumno del roldosismo, de manera tal que el alumno superó al maestro. Hoy el roldosismo es historia. ¿Qué necesitamos para que el correísmo sea historia? Si al fin y al cabo ha seguido la misma ruta, superándola con creces. a ver, ¿qué necesitamos? Necesitamos un pueblo que piense, que se dé cuenta de cuál es el verdadero problema del país. Y eso es lo que no tenemos, un pueblo que se dé cuenta, porque ya te digo, hay mucha gente que por resentimiento y odio prefiere tener a esos delincuentes en la política para que nos perjudiquen a los demás. En vez de decir, ¿sabes qué? Si a lo mejor estos delincuentes ya no están en la política, nosotros que estamos abajo, pobres, podemos ir para arriba. No se han puesto a pensar eso porque les van y les meten en la cabeza el rico te roba, el rico te roba, el rico te roba. El otro día leía un tipo que yo conozco, que no pensé que era tan falto de cerebro, que ponía que los empresarios buscan mantener a la gente pobre. Y yo le decía, qué tonto que eres. Si el empresario, ¿qué es lo que hace? Produce bienes y servicios. ¿Y para qué los hace? Para venderlos. Y si todo el mundo es pobre, ¿a quién se los vende? El empresario más bien busca la manera de mejorarnos la vida, de generar empleo a través de la producción de bienes y servicios. ¿Para qué? Para contratar a gente que no tiene empleo, que se una al aparato productivo y pueda comprar. Más bien es el político
al que le interesa tener a la gente pobre, porque así, como dicen en un ejemplo, vienen, te rompe la pierna y te regala la muleta y la gente está agradecida que le dieron la muleta después de que le rompieron la pierna. Pero Miguel, al respecto, esta gente que dice que el socialismo y tal, eh, admiran mucho a China, sin embargo no siguen el ejemplo en lo económico de China. Seamos claros, China se declara socialista en lo político para a rajatabla quien se oponga a las políticas del gobierno lo meten preso, lo desaparecen, es un estado policíaco. Pero sin embargo, en el tema económico es capitalista a rabiar. China ha celebrado un sinnúmero de tratados de libre comercio con todo el mundo, con los grandes y los chiquitos. Y además, en el tema laboral, no puede haber flexibilizado más el tema laboral con sus trabajadores. Sin embargo, estos socialistas de pacotilla, ¿por qué no siguen el ejemplo chino en el tema comercial? ¿Cuánto ha ganado el comercio de China? Eh, el pensar en que mientras más inversión haya con mano de obra barata y haya mayor producción, no solamente nos vamos a limitar al mercado nacional. Esto es como poner el ejemplo del que pone la tiendita de barrio, está pensando poner luego un micromercado y después abrir micromercados en diferentes barrios. Y pensándolo en macro es un poco así, no solamente para el mercado nacional, sino también para el internacional. Pero ¿cómo sacarle esta venda de los ojos al pueblo en que sigue como borrego esto de que, no, hay explotación, no, los derechos? El tema es que cada vez hay menos gente que disfruta de los derechos supuestos del trabajador porque hay menos gente con trabajo. ¿Cómo poder sacarle la venda de los ojos a esta gente? Mira, tú hablaste de las reformas chinas y hay que recordar mucho una frase de Deng Xiaoping, que fue el promotor de esta reforma. Dijo, no importa que el gato sea blanco o negro, lo que importa es que case ratones. Pero ¿cómo le haces entender a gente dogmática que nunca ha aprendido economía, que nunca se ha tomado la molestia de leer un libro? Porque lo que han leído por ahí ha sido el manifiesto de Marx, alguna otra tontería de esa, y estoy seguro que ni siquiera lo han entendido. Alguna vez yo conversaba con Fernando Villavicencio hace algunos años y me decía, el libro de Marx, si tú lo entiendes, te enseña a ser capitalista. ¿Ya? Yo nunca lo he leído porque no me interesa. O sea, para mí Marx era un vago vividor que le gastó la fortuna a la esposa, le gastó dinero a Engels, dejó morir a los hijos de hambre. Entonces, a mí no me interesa lo que él haya escrito, pero la visión de Villavicencio, siendo una persona que es más hacia la izquierda que hacia la derecha, me dijo, así, palabras textuales, Marx en su libro te enseña a ser capitalista. Y eso es lo que no tienen, creo que fue Ronald Reagan que dijo alguna vez, el que lee a Marx es comunista, el que entiende a Marx es capitalista. Entonces, esta gente no entiende a Marx, no lee nada más allá que manifiestos comunistas, no lee nada más allá que obras como las de Noah Chomsky, como las de Anthony Gramsci, como las de, incluso diría yo, leen a Goebbels, a Joseph Goebbels, el ideólogo del nazismo, porque muchas de las ideas de Goebbels las repitió después Chomsky, que es un ideólogo de izquierda, y los de izquierda se pasan felices repitiendo las tonterías que dice Chomsky. Entonces, mientras esa gente no se dé cuenta de que si quieres vivir mejor, tienes que trabajar, tienes que hacer las cosas bien, tienes que respetar las leyes, tienes que ser una persona de provecho, no va a pasar nada. Pero esta gente de izquierda quiere llegar a los gobiernos y llenarse los bolsillos de dinero robándole al Estado, que es lo que hemos visto en muchísimos casos.
todos estos revolucionarios de pacotilla que eran chiros y ahora tienen casas en San Borondón o en el Valle de los Chillos o por aquí o por allá, tienen departamentos en Miami, los vemos yéndose de viaje a cada rato. Eh, ¿Y cuándo han hecho algo de provecho, además de lanzarse a la política? Nunca. Entonces, hasta que no se corrijan estas cosas, hasta que no exista una ley que empiece a penar fuertemente a todos estos sinvergüenzas que le roban al Estado, que les quiten los bienes mal habidos, que los metan presos, no 3 o 4 años como están haciendo ahora, que, me parece una ridiculez que a Glass le dieron 8 años y se robó ni sé cuántos cientos de millones de dólares y tiene que pagar 13 millones nomás. Y en 8 años ya lo van a soltar. Y ya creo que ha cumplido 4 o 5. No, esas ridiculeces no valen la pena. Tienen que ser algo proporcional. Después de lo que robó, cadena perpetua y le quitan todos los bienes a él, a la mujer, a los hijos, a los primos, a los tíos, hasta recuperar el Estado todo. Y vas a ver que los mismos familiares van a empezar a entregar a estos revolucionarios. En Israel había una ley que no sé si todavía exista, en la que si un funcionario se ha elegido o se ha designado a dedo, se le encuentra que ha robado y el funcionario se hace loco y se va, ahí mismo detienen a la esposa, a los padres, a los hijos, a los cuñados y dicen, a ver señor, paguen el doble de lo que robó su angelito. Entonces no hay pues quien se vaya así. Mientras aquí, ya les vamos a dar 4 años de cárcel, de los cuales va a cumplir 2 y en un año va a salir por buena conducta. Y le vamos a quitar el chupete que tenía en la casa, pero los 500 millones que se robó se los queda. Además, Entonces, con prisiones, estamos, con internet, con todas las comodidades habidas y por haber. exacto, Entonces, Carlos Miguel, tú has hablado de Glass. ¿Tú crees que el presidente Noboa se equivocó con el operativo a la embajada mexicana para capturar a Glass? Y dicho sea de paso, después de ese acontecimiento viene la ruptura de este acuerdo, entre comillas, de gobernabilidad que tenía el presidente Noboa con la Revolución Ciudadana, y luego se adhirió aquello también a dicha postura opositora el Partido Social Cristiano. ¿Crees que se equivocó o no? te doy mi apreciación personal, ¿ya? De repente, como no soy abogado, puedo equivocarme. Pero hay que recordar que la embajadora de México se había ido, porque ya habían roto relaciones México y Ecuador. O sea, lo que había ahí era la casa donde había quedado la embajada de México. Glass tenía orden de captura. Internacionalmente se supone que por la ficción esta jurídica es territorio mexicano, pero también estaban dándole cabida a alguien que había roto su condición de libertad, de libertad condicionada al momento de tratar de escapar. Él tenía arresto domiciliario y lo rompió en el momento en que trata de escapar con el tema de la Embajada de México. Una Mira persona que que estaba sentenciada dos o tres, en dos juicios, etcétera, etcétera. ¿Valió la pena o no el mantener la dignidad como Estado al haber incursionado en la embajada mexicana para capturar a Glass? ¿O era preferible hacerse los locos como se hicieron con el tema de la ex ministra Duarte? a ver, para mí sí valió la pena, porque dentro de los convenios internacionales está explícito que las embajadas no pueden dar asilo a delincuentes sentenciados. Glass era un delincuente sentenciado, no era alguien que tenía un juicio pendiente, no, no. Él tenía una sentencia establecida y le habían pasado ¿cómo se llama? A un arresto domiciliario. Pero era un delincuente sentenciado y si los tratados internacionales te dicen que las embajadas no pueden prestar, embajadas ni consulados pueden prestarse para eso, yo creo que el gobierno hizo lo correcto. Es más, yo les hubiera clausurado la embajada con todos los payasos adentro y que se queden ahí a vivir, con Glass incluido, que no puedan salir nunca, porque no puede ser posible que un gobierno mexicano del que conocemos que es un narcogobierno, ¿ya? Que le ha dado asilo a un montón de estos narcorevolucionarios de la RC5,
ahora quiera empezar a violar los compromisos internacionales dándole cabida a delincuentes sentenciados. O sea, eh, o yo estoy loco o el mundo está funcionando mal. Carlos Miguel, el tiempo se nos viene encima. Tu apreciación, ¿el presidente Noboa tiene o no tiene un proyecto país evaluando todo lo que ha venido haciendo en el tema económico, ahora con el tema energético, para tratar de solucionar el problema energético para los siguientes 3, 4 años? Y todo lo que se ha venido haciendo también con el tema de la inseguridad, etcétera. ¿Tú crees que el presidente Noboa tiene un proyecto país, aunque no lo haya divulgado, como tampoco divulgó el famoso Plan Fénix? A ver, si tú analizas lo que ha hecho el gobierno de Novoa en temas de generación eléctrica, en temas de pagar deudas, en temas de mejorar la caja fiscal, en temas de combate a la delincuencia, yo creo que sí tiene un proyecto. Lo que pasa es que no tiene quien lo guíe para comunicarlo. Eh, Más o menos es como tenemos un cantante mudo y ese cantante de repente es excelente guitarrista, pero está mudo, pues no canta, toca guitarra. Y eso es lo que la gente no puede ver porque el presidente no sabe comunicar. ¿Ya? A veces se para en los pueblos y va y dice las cosas y dice cosas muy interesantes. Cuando les ofrece créditos y les lleva a los tractores y les dice, fulanito vas a tener empleo y les va cumpliendo. Pero eso no es todo. Él tiene que presentarse y dar un plan de gobierno, un plan de trabajo, una cosa que la gente sepa que va a pasar. Pero si él Tú está no crees que callado, de alguna manera, Carlos Miguel, eh, él se cuida mucho de lo que dice para no caer en aquello de que, incumplió? Mira tú, se decía que iba a solucionar el problema eléctrico más o menos como por octubre, incumplió. Entonces, como el pueblo está acostumbrado a esta verborragia que le ofrecen mucho, a este baratillo de ofertas que le ofrecen mucho y a la hora de la hora recibe muy poco, ¿tú no crees que Noboa, siendo pragmático, prefiere no comprometerse y decir lo que a lo mejor no puede cumplir o cumplir a medias o en un largo plazo, eh, y prefiere coger y presentar lo hecho, los hechos consumados, para que la gente diga, qué chévere, y no esté persiguiéndolo con este como cronómetro a ver si cumple o no cumple? ¿Tú no crees que es un poco por ahí van los tiros referente a la forma de gobernar de nuevo? mire, yo creo que esa es una apreciación muy cierta. O sea, él prefiere cuidarse a hacer una sobreoferta. Yo recuerdo cuando yo fui a vivir a Quito y era alcalde de Quito, Paco Moncayo. La gente de Quito estaba enojada con Paco Moncayo porque ofrecía ya está tal obra, ya está tal obra, ya está tal obra. Y tú ibas a ver y no existía ni siquiera la primera piedra de la obra. Hasta que al fin le hicieron entender que no podía ofrecer algo que todavía no estaba. Y por eso fue que terminó su mandato. Y lo terminó relativamente bien. Ya. Yo creo que tú tienes una percepción más centrada, más calculadora de lo que está pasando. Sí, si tú ofreces que ya no va a haber problemas de luz, la gente quiere que sea para mañana. Entonces él no puede decir, no, va a ser para de aquí a 2 semanas. La gente, no, obvio, ya no va a cumplir. Porque la gente piensa que es así. Uno chasquea el dedo y se hizo la magia. Entonces sí puede ser que tenga mucha cautela antes de ofrecer cosas para justamente no caer en el populismo barato en el que nos ha tenido siempre todos los candidatos y todos los gobiernos centrales y los gobiernos seccionales, que te ofrecen 1000 obras y después no hay ninguna. Pero como la gente se olvida enseguida, viene el funcionario y te ofrece otra cosa, tampoco la cumple, pero después le hacen un show público con un par de cantantes de cuarta categoría y el pueblo se olvidó de lo que le habían ofrecido para su bienestar. Entonces yo sí pienso que Novoa, al tener otro tipo de educación,
al tener otro tipo de roce, no solo roce social, porque Novoa tiene roce político con gente muy importante, yo creo que él no está haciendo sobreofertas y se cuida mucho de hacer una oferta porque, ¿qué tal? A ver, vamos a arreglar el tema de la luz. Y la gente, ya, no voy a arreglar mañana el tema de la luz. Y se acabó el agua en los ríos otra vez. Y el tema es que lo va a arreglar, sí, pero no lo arregla mañana. Lo va a arreglar dentro de un tiempo prudente mientras llegan las termoeléctricas, mientras instalan las termoeléctricas, mientras las ponen a funcionar, mientras yo creo que una de las cosas importantes que debe hacer embalses en esas dos presas que hizo Correa, que no te sirven para nada porque solo funcionan con el cauce del río. No hay un reservorio previo. Entonces, sí puede ser que tú tengas muchísima razón en eso. Y a mí siempre me ha admirado que tú tienes mucha capacidad de análisis con cabeza fría. Yo a veces Claro. me caliento la cabeza y me voy más allá, pero tú me haces pensar eso y sí, sí, yo creo que se está cuidando. Sí, para finalizar, Carlos Miguel, ¿qué le recomendarías al pueblo o a los televidentes para estos futuros días previos a la apertura de la campaña propiamente dicha y cómo analizarlo? Pese a que, de alguna u otra manera, el presidente Noboa tiene dos circunstancias que podrían variar la intención de voto. La primera es ojalá que pueda cumplir el 20, ya comenzamos con la cuenta atrás, el 20 de diciembre con el tema de los apagones. Y el segundo es el tema de su padre. Dios quiera que Alvarito se mejore, pero sabemos lo sentimental que es el pueblo y ya vivimos en algún momento el hecho de que con Abdón Calderón, que su movimiento o partido no significaba nada, pero después de su fallecimiento fue la segunda fuerza política porque le dieron a su hija en las urnas el pésame. Dios quiera que esto no suceda, porque bien o mal Álvaro Noboa ha sido un personaje en lo comercial, en lo agrícola y en lo político, un personaje que se supo, por lo menos en lo político, ganar el aprecio y el cariño del pueblo con sus ocurrencias, y que también ha generado trabajo, indudablemente. Eh, Estos dos elementos, una vez que ya superados los apagones, la gente se va a olvidar rápidamente de toda esta molestia que hubo, sumado el tema de que el gobierno va a asumir el costo de los primeros 180 kilovatios, eh, y todo esto, digamos que la gente tiene varios elementos con los que va a tener que, en los que va a tener que pensar a la hora de votar. ¿Cuál sería tu mensaje final? A ver, yo le diría a la gente que analice la situación, que analice no solo lo que estamos viviendo este último año, sino que analice 18 años atrás, cuando quitaron la base de manta, entraron los carteles de la droga, empezó el microtráfico con la tabla de consumo, eh, empezó el sicariato porque se pelean los territorios, los microtraficantes, eh, y cosas de esas, que evalúe eso. Eh, en un año tú no puedes hacer magia. Yo creo que en un año Daniel Noboa ha hecho más de lo que se podría haber hecho, ¿ya? Porque en un país que no tenía recursos, que haya logrado obtener recursos para moverse, para comprar los generadores eléctricos, para cubrir la deuda del IES, para cubrir a los profesores jubilados, para que haya un superávit en la balanza fiscal, es bastante. Y lo que ha hecho contra la delincuencia también ha sido bastante, a pesar de que tenemos leyes en contra, de que tenemos una asamblea que no lo deja hacer más, de que tenemos eh, un resurgimiento de la delincuencia utilizando a menores de edad y que salió la hermana de Rafael Correa a defender a los menores de edad que son asesinos, pobrecitos, no los puedes meter presos.
Yo he visto en muchos países del primer mundo, incluso Javier Milei en la Argentina, dijo al inicio de su gobierno, los menores de 12 años que cometan delitos de mayores van presos. Obvio, no van a la misma cárcel, van a otra cárcel y cuando ya sean mayores de edad, si no han cumplido todavía la condena, ahí sí pasan a la cárcel de mayores. Pero acá con el buenismo de la izquierda, eh, no nos permiten hacer las cosas y entonces vemos que en Durán han cogido algunas pandillas, algunos grupos delincuenciales, en los cuales la mayoría de los chicos son menores de edad. Y hay muchas familias preocupadas ahora porque están obligando a los chicos, estos delincuentes organizados, a ser parte de las pandillas. No los dejan estudiar, no los dejan trabajar, no los dejan ayudar a la familia, los amenazan y entonces los obligan a meterse en la pandilla, porque si no se meten a la pandilla van a tener consecuencias. Yo creo que la gente debe medir muchas cosas eh, y medir más que nada cosas que no están tan a la vista, pero que sí las estamos sintiendo poco a poco y dejarse de creer en estos vendedores de pociones mágicas y en estos yo te ofrezco, busca quien te dé, y en estos que te dicen, no, es que hasta los delincuentes son buenos, dejemos que los delincuentes, sí, como dijo Petro, si dejamos de llamar delitos un poco de delitos, ya no va a haber delincuentes. O sea, por favor. Carlos Miguel, no me queda más que agradecerte. Ha sido realmente revelador los conceptos que has vertido en esta intervención y ya estaremos en otro programa analizando a los candidatos a la presidencia y sus binomios, que realmente los binomios pareciera que fueran el Joker de la baraja, comodines, que los tienes ahí para cuando los necesitas nada más. Una vez más, Carlos Miguel, agradecerte por tu participación, agradecerle a quienes nos ven, a los 92 grupos que nos reproducen, con lo cual tenemos un alcance más o menos aproximado de 2 millones de personas, a las 40.000 familias que se conectan y evidentemente también a nuestros auspiciantes. Un abrazo, buenas noches. Buenas noches y gracias a ti por invitarme.